Vamos, saluden a la cámara. ¿Cómo se llaman? Presta atención a estos niños. Son solo 2 de cientos de niños que fueron reportados desaparecidos por sus padres entre 1993 y 2001. Este video muestra dónde encontraron a los niños, un complejo aislado de 160 hectáreas en una zona rural del estado de Georgia, donde no se permite la entrada a extraños. Las imágenes muestran pirámides enormes, una esfinge imponente y monumentos extraños. Adentro, todos parecen felices y saludan a la cámara, pero detrás de esas sonrisas, estas personas esconden un secreto perturbador. Cuando los alguaciles locales investigaron a los niños desaparecidos, unos hombres armados los recibieron en la entrada. Mientras que lo que realmente ocurría en el complejo permaneció en secreto durante décadas, los médicos en Georgia comenzaron a notar un patrón alarmante. Varios hospitales recibían a docenas de niñas del complejo de tan solo 11 años que estaban embarazadas. El FBI rápidamente se involucró y planeó un operativo en el complejo para rescatar a los cientos de niños que vivían tras esas rejas. Pero tenían que se repitiera lo de Waco, Texas, un operativo contra una secta que terminó con docenas de niños asesinados y desató una histeria colectiva. El FBI no sabía a qué se enfrentaba, hasta que una niña de 7 años escapó del complejo antes de que fuera demasiado tarde. Ella era la única que podía revelar la verdad. Es 1977 en la ciudad de Nueva York. Nikki, de 2 años, vive con su madre en un pequeño apartamento en Queens, Nueva York. Un barrio plagado de crimen y violencia. Había muchas pandillas. Había drogas por todos lados. Mucho crimen, muchos asesinatos, especialmente en la avenida Bushwick. Cada día, cuando la mamá de Nikki sale a trabajar, experimenta la brutalidad de las calles de Nueva York. Piensa en la pequeña Nikki. Este no es el mundo en el que quiere que crezca, pero con poco dinero, la madre soltera no tiene muchas opciones. Un día, todo cambia cuando un hombre con una túnica blanca larga se acerca a la madre de Nikki. Le entrega un libro y señala la dirección impresa en la portada. Esa noche, llena de curiosidad, lee el libro de principio a fin y siente que finalmente están respondiendo a sus oraciones y esperanzas por una vida mejor. De inmediato, decide que visitará al hombre al día siguiente. Mientras camina por la calle, avanza con su cautela habitual, pero al acercarse al 717 de la avenida Bushwick, siente que el aire a su alrededor comienza a cambiar. Poco a poco escucha el débil sonido de un coro cantando. Al entrar, solo ve a niños riendo, jugando y corriendo libremente con hermosas vestimentas. Se encuentra cara a cara con toda una comunidad que predica sobre su lucha mientras se apoyan mutuamente. Después de este primer encuentro, comienza una nueva rutina para la joven madre. Empieza a asistir a las reuniones regularmente y por fin encuentra un lugar que se siente como su hogar. Poco a poco, las calles de Nueva York se sienten más seguras con la ayuda de esta nueva comunidad. Y con el paso de los años, la mamá de Nikki empieza a cambiar. Por fin ve un futuro para ella y sus hijos, uno lleno de esperanza y posibilidades. Nikki, ahora de 7 años, comienza a tomar más conciencia de la fe de su madre. Y por primera vez desde el descubrimiento de su mamá, la acompaña a un sermón. La mamá de Nikki observa a su hija mientras entra. Ver a su hija despreocupada y rodeada de tanta paz y alegría la hace llorar de emoción. Detrás de esta comunidad segura hay un hombre que hizo que todo esto fuera posible. Su carismático predicador, el Dr. Dwight Malachi York. Entraba a cualquier lugar y se llevaba bien con todos. Sabía cómo unir a la gente. Así era su personalidad. La comunidad, conocida como la Nación Nuaviana, tenía sus raíces en la ciudad de Nueva York desde los años 60. En esa época, la ciudad era un lugar peligroso para vivir, especialmente para los afroamericanos que enfrentaban discriminación y violencia diaria tras la segregación. Las tensiones raciales eran altas y las calles de Nueva York eran despiadadas. Los asaltos, el tráfico de drogas y los crímenes violentos eran parte de la vida cotidiana. Para muchos, la comunidad ofrecía mucho más que una simple liberación espiritual y cultural. Era un refugio para los residentes negros en Nueva York y otras ciudades de la costa este. Para la gente de ascendencia africana, nuestra historia y cultura fueron literalmente arrancadas por la esclavitud. Entonces, ¿quiénes somos? Llegamos a Malachi York y él dice, tengo una respuesta para eso. Tú eres el hombre original, el hombre negro asiático, el creador, el dueño, lo mejor del planeta Tierra, el padre de la civilización y Dios del universo. Y York dice, ¿por qué no podemos tener nuestras propias comunidades que estén conscientemente planeadas para gente de ascendencia africana? Y si no eres negro, no perteneces a esta sala con nosotros. Muy bien, esto es cosa de negros. Así es.
York era un orador consumado que pasó décadas construyendo esta comunidad. Hablaba sobre la lucha por los afroamericanos y tenía vínculos con el movimiento de los Panteras Negras. Además, era músico y producía sus propios discos de jazz suave, funk y disco. Era un artista, un activista y, lo más importante, el líder de la nación nuaviana. Su mensaje de empoderamiento y fortaleza se hizo más fuerte durante los años 80. Y fue entonces, en 1986, que la familia de Nikki dio un gran salto de fe. Con apenas 11 años, Nikki se muda oficialmente al complejo en Bushwick, Nueva York. A ella y a sus 2 hermanos menores les prometen un techo, protección y la garantía de un futuro mejor y más brillante. Pasamos de la vida dura en la calle a mudarnos a una comunidad que estaba completamente asegurada y protegida por nuestra propia gente. Pero con su nueva vida llegan nuevas reglas, nuevas costumbres y, en definitiva, una forma de vida completamente nueva. Mi guardarropa cambió. Nuestra forma de comer cambió. Estudiábamos el Corán. Aprendíamos árabe con maestros árabes. El líder espiritual apreciaba a Nikki y a sus hermanos y se aseguraba de que estuvieran bien alimentados, vestidos adecuadamente y entretenidos. Les prestaba mucha atención, los saludaba cálidamente, se preocupaba por su bienestar y los incluía en las actividades comunitarias. Para Nikki, esa atención era reconfortante y especial. Encontró una nueva figura paterna a quien admirar, alguien protector y poderoso a la vez. Poco después de unirme a la comunidad, mi mamá se convirtió en una de sus esposas. Eso significaba que yo era una de sus hijas. Lo admiraba y decía, ese es mi papá. El Dr. Malachi Dwight York es el centro de la nación nuaviana. Lo veneran como a un líder y su salvador. Es quien proporciona seguridad y esperanza. A esta altura, hay más de 1000 miembros, y su centro comunitario en Bushwick está cada vez más abarrotado. Llega un momento en que York debe ir más allá de las calles de la ciudad y decide comenzar un nuevo capítulo. Un estado físico, con nuestros propios pasaportes y nuestro propio sistema tributario. Estoy hablando de nuestra propia nación, donde nadie nos dirá qué hacer, excepto nosotros mismos. Dwight York decide construir un nuevo hogar para su congregación y será a más de 1500 kilómetros de Nueva York, en las zonas rurales del condado de Putnam, Georgia. Cruzamos todo el país en auto. Veíamos las zonas rurales a las que no estábamos acostumbrados. Llegamos a la propiedad y era simplemente campo abierto. Era impresionante. La propiedad estaba en el condado de Putnam, en una zona muy rural y abarcaba más de 150 hectáreas. El aislamiento era un factor importante. Iban a mudarse a Georgia, planeaban formar su propia nación, sin someterse a las leyes de los Estados Unidos. Antes de comenzar a construir en Georgia, York decide renovar completamente la doctrina de la nación nuaviana, tomando elementos de diferentes culturas, religiones y mitologías de todo el mundo para crear la identidad de su comunidad. Cambia drásticamente su apariencia en su búsqueda. Pasa de una personalidad del lejano oeste, con sombreros y botas de vaquero, a un ser extraterrestre llamado Yanan, e incluso llega a llamarse Jefe Águila Pájaro del Trueno Negro, con un tocado de plumas. Salta de una identidad a otra hasta que encuentra la perfecta que definirá la nueva nación nuaviana. York reúne a sus seguidores para un sermón. Ahí proclama el verdadero origen de los nuavianos, que son en realidad descendientes de antiguos egipcios de otro planeta. Sus fieles seguidores abrazan su nueva identidad y rápidamente se ponen manos a la obra. Comienzan a construir, levantan una enorme e imponente cabeza de esfinge sobre lo que antes era tierra de cultivo abandonada. Contratan artistas, pintan murales y pronto aparecen docenas de estructuras elaboradas y varias pirámides grandes. Con cada nueva estructura, el lugar se transforma en algo tan extraño y teatral que atrae cada vez más la atención de los vecinos y transeúntes. Dwight y sus seguidores lo llaman Tamaré, el Egipto del Oeste. Si venías por la carretera 142 de Georgia hacia el condado de Putnam, de repente te encontrabas con pirámides en medio de un pastizal para vacas. Era muy extraño. ¿Ha visto su propiedad por allí? Claro que la he visto. ¿Y qué opina? Es bastante extraña. Aunque los vecinos están confundidos por la nueva y extraña comunidad, el complejo no causa problemas. El terreno está ordenado. No hay ruido ni disturbios. Es extraño a la vista, sí, pero parece inofensivo. Sin embargo, la verdad no es lo que parece, y lo que realmente está pasando detrás de esos muros es muy perturbador.
2 años después de unirse a la comunidad noaviana, Nikki finalmente se siente establecida en su nuevo hogar. Pero un día, una de las esposas de York encuentra a Nikki sola en el terreno. La llama con urgencia y la lleva a una habitación privada. Y es entonces cuando la mujer le dice al adolescente algo inesperado. En ese momento, una de las esposas habló conmigo y me dijo: York será quien te enseñe sobre el sexo, y me explicó que ella me ayudaría y hablaría conmigo porque yo estaba creciendo y ya tenía que estar informada sobre esas cosas. En estado de shock, Nikki no sabe qué hacer ni qué sentir, solo escucha. Quizás esto es normal, y todas las otras chicas jóvenes de la comunidad deben hablar con Dwight York como parte de sus enseñanzas. Después de todo, él es el líder respetado, el profeta. Una de las cosas que nos dijo es que quien toma tu virginidad es la persona con la que siempre estarás conectada y a quien siempre le serás leal. Es entonces cuando York, de 45 años, entra y cierra la puerta con llave, y él y Nikki quedan solos en la habitación. La joven adolescente mira al hombre al que llama padre. Algo no está bien. De repente, la invade un fuerte sentimiento de miedo. En ese momento, la confianza que alguna vez tuvo en él se hace pedazos. Él simplemente dijo: no es gran cosa, ¿por qué estás haciendo tanto escándalo? No era algo que yo quisiera hacer, pero él simplemente me sujetó y lo hizo. Me sentía desdichada. Le escribía muchas cartas diciéndole que odiaba mi vida y que deseaba no haber nacido, pero no había nada que pudiese hacer al respecto. Esta era la persona que, durante toda mi vida, había sido nuestro líder, nuestro maestro supremo. Así que cuando tienes eso tan arraigado en ti, no quieres irte. El mundo que creía entender, las personas en las que pensaba que podía confiar, todo era diferente ahora. Todo había cambiado, y no había vuelta atrás. Nikki permanece callada, atrapada por las reglas y por los ojos que constantemente la vigilan, asegurándose de mantenerse leal y de no faltarle el respeto al líder ni contradecir sus enseñanzas. Sin nadie a quien recurrir, ni siquiera su propia madre, siente que no hay otro lugar a donde ir. Todo comienza con ganarse su confianza. Tu padre o madre te está asegurando que esta persona es Dios y que además es nuestro Salvador. Así que creían que debían hacer lo que fuera necesario para complacerlo. Nikki vive con miedo, guardando un secreto que no le cuenta a nadie. Todos en la comunidad actúan con normalidad, alabando a su líder Dwight York, sin conocer la oscuridad que este hombre posee. Pero a medida que la adolescente crece, algo dentro de ella le dice que no está sola. Empecé a notar patrones en ciertas cosas. Y eso comenzó a recordarme lo desdichada que me sentía cuando esas cosas habían empezado a pasarme a mí. El poder de York ha ido creciendo, sin oposición y lejos de miradas ajenas. Una parte de Nikki sabe que necesita escapar para salvarse a sí misma y a las otras niñas, pero el miedo a abandonar todo lo que conoce es muy fuerte. Una cosa es haber sido la víctima de Dwight York, pero ver que lo mismo les está pasando a niñas más pequeñas es algo muy distinto. A pesar de años de manipulación y acoso psicológico, Nikki sabe que las cosas están mal. Con el tiempo, se da cuenta de que necesita escapar no solo por ella, sino por todas las otras niñas que necesitan protección. Estaba en un lugar que se suponía que era sagrado, puro, protegido y feliz, pero estábamos sufriendo. Las cosas seguían empeorando cada vez más. Tenía miedo de irme porque no iba a estar protegida. No conocía nada del mundo exterior, pero una parte de mí decía: estoy dispuesta a enfrentarme a lo desconocido. Sin embargo, su madre no lo ve así. Ella piensa que la comunidad es lo que la salvó a ella y a sus hijos de los peligros del mundo. Así que cuando Nikki reúne el valor para confesar su plan, la reacción de su madre la sorprende. El bando que ha elegido no es el de su hija, y es entonces cuando comienza una campaña de intimidación y presión, liderada principalmente por York, pero también por su propia madre. A pesar del dolor, Nikki intenta mantenerse fuerte. No tiene familiares afuera, pero localiza a un exmiembro del culto que ahora vive en Atlanta. Él le ofrece un lugar donde quedarse mientras llega a un sitio seguro. Mientras tanto, York está furioso porque una de sus hijas intenta abandonarlo. La traición es enorme y su orgullo está en juego. Nikki, al rechazarlo abiertamente, lo ha acorralado. Es entonces cuando York toma una decisión sin precedentes en un intento por salvar las apariencias. Nikki no lo está dejando. Él es quien la está echando.
El día que me fui, estaba asustada y entumecida. Sentía que era el final. Pensé, si voy a morir, al menos hice la única cosa que elegí yo misma, porque nunca pude decidir. Tuve que hacer lo que me ordenaban todo el tiempo. Su misión está clara: exponer la horrible verdad sobre el culto de York y salvar a los niños que siguen atrapados en el complejo antes de que sea demasiado tarde. Pero sin que ella lo supiera, el FBI ya estaba en ello. Durante años, el FBI había estado construyendo un caso contra el líder del culto, desde que comenzaron a recibir las llamadas telefónicas más inusuales de todo el país. Llamadas de padres que tenían hijos desaparecidos. Recibíamos llamadas de una madre o un padre. Decían, mi hija está en un culto, no puedo comunicarme con ella, no sé qué ha pasado. Por favor, ¿pueden ayudarme a averiguar algo? Cuando iba allí, siempre había un guardia armado en la entrada. No me dejaba entrar a la propiedad. En ese momento, no sabía lo que estaba pasando realmente. Luego, los médicos de la zona comenzaron a dar la voz de alarma. Estaban descubriendo un patrón horrible. Niñas, con tan solo 11 años, llegaban a los hospitales embarazadas. Al rastrear sus ubicaciones, todas provenían del mismo lugar, el complejo nuaviano. Mientras los agentes continuaban investigando a York, crecía la preocupación por la violencia potencial y las vidas inocentes que podrían perderse si el FBI confrontaba directamente al líder de la comunidad en el complejo. Habíamos recibido información a lo largo de los años de que tenía un arsenal de armas. Nos preocupaba que hubiera un tiroteo. York se volvía cada vez más agresivo e imprudente. Colocaba guardias armados en la entrada, y los habitantes de Putnam se sentían cada vez más desconfiados por sus extraños vecinos. Cuando pasé por ahí, estaban marchando con armas, y no me parece que eso sea algo normal. Cuando te enfrentas a personas armadas que afirman no estar sujetas a tus leyes, el conflicto armado suele ser inmediato. Vamos tras el líder de un culto. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo te infiltras en una secta? Es evidente que algo siniestro está ocurriendo en el complejo, pero sin testigos dispuestos a hablar, las autoridades quedan en una posición difícil. Tanto el FBI como las fuerzas del orden en Georgia no quieren que se repita lo de Waco. Tenemos lo que parece ser un incendio en este momento ardiendo con fuerza en el complejo de la rama davidiana. En 1993, en Waco, Texas, apenas un año antes de que comenzara la investigación sobre el líder de la nación nuaviana Dwight York, un enfrentamiento de 51 días entre el FBI y un grupo religioso llamado los Davidianos terminó en un incendio mortal. Dejó 76 muertos, incluidos 25 niños. Lo que comenzó como un intento de ejecutar una orden de registro y arresto se convirtió en uno de los eventos más trágicos de la historia de Estados Unidos. El incidente provocó indignación en los medios, ya que testigos y sobrevivientes criticaron al gobierno por cómo manejó la situación. Ahora, ante el mismo temor, a las autoridades les preocupa cómo manejar su investigación sobre York. Durante casi una década, hicieron todo lo posible para construir un caso sólido contra el líder. Lo que realmente necesitaban era el testimonio de una víctima, alguien de adentro que supiera lo que estaba pasando para exponer la verdad. Y es entonces cuando Nikki, la chica que acababa de escapar, decide dar un paso adelante. Se aprovechó de nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra mente. Nos engañó por completo. Él no va a tener la última palabra en esto. Finalmente, con el testimonio oficial de una sobreviviente, las autoridades tienen suficiente evidencia para actuar. En la mañana del 8 de mayo de 2002, el alguacil Sills y un ejército de más de 200 ayudantes, alguaciles federales y agentes tácticos del FBI se preparan para capturar a Dwight York. La parte difícil es que necesitan evitar que York reúna a sus seguidores para que enfrenten violentamente a la policía cuando entren. Si algo sale mal, la situación podría volverse mortal rápidamente, y saben que hay muchos niños en el lugar. Es entonces cuando el alguacil Sills idea un plan. El primer paso será seguir de cerca a Dwight York y esperar pacientemente a que salga del complejo antes del operativo. El FBI lo tenía bajo vigilancia por tierra y también contaba con apoyo aéreo. Pasaban las horas. Las autoridades esperaban en silencio, temiendo lo que vendría después. Finalmente, las puertas de Tamaré se abrieron y detectaron un auto negro elegante que salía. Los agentes del FBI comenzaron a seguirlo, intentando no ser detectados. Mediante la comunicación por radio, supimos que su vehículo se había detenido en el estacionamiento de un supermercado. El equipo SWAT estaba allí junto con los equipos de arresto.
Nuestro trabajo era asegurarnos de poder identificarlo. Los agentes del FBI esperaron atentos que se abriera la puerta del auto. Estaban escondidos en el estacionamiento, rogando que Dwight York estuviese dentro del vehículo. Un solo error podría poner en riesgo toda la operación. Si no era York, no podrían arriesgarse a que el líder los descubriese mientras seguía protegido en el complejo. Entonces, la puerta del auto se abrió y un hombre salió del asiento trasero. El equipo de vigilancia lo confirma. Era Dwight York. Era el momento de atacar. Los agentes hicieron su movimiento tal como estaba planeado. Con una coordinación meticulosa, salieron de vehículos sin identificación y se acercaron a York. Rodeado por un enjambre de agentes armados, finalmente no pudo huir. El equipo realizó el arresto. Ahora, el alguacil Seal debía completar su misión. Rápidamente dirige un convoy con decenas de oficiales locales y federales hacia las puertas de Tamaré, con mucha precaución. Cientos de niños inocentes y sus familias viven en el complejo. A pesar de anticipar resistencia y represalias, entran sin usar la fuerza por las puertas principales. Mientras los agentes entraban en masa, establecimos un amplio perímetro. El operativo fue una demostración de fuerza que involucró a cientos de oficiales locales y federales. Después de años de miedo, secretos y abusos, Tamaré finalmente llega a un silencioso final. La operación fue exitosa y sin ningún tipo de violencia. Recuerdo que pensé, vamos a comprobar los hechos de este caso. Vamos a conseguir algo de paz para tantas víctimas. Ahora, con York bajo custodia y el complejo noaviano desmantelado, las autoridades del condado de Putnam continúan armando su caso legal contra York junto con el FBI. Durante casi 2 años han reunido más testigos, testimonios de expertos e innumerables pruebas. York definitivamente no quería ir a juicio porque todos sus secretos saldrían a la luz. A principios de enero de 2004 comenzó el juicio de Dwight York. Enfrenta cargos por múltiples casos de abuso infantil, violación, extorsión, conspiración y fraude fiscal. Al fin York se sienta en la sala del tribunal y asume responsabilidad por sus horribles crímenes. Los sobrevivientes se sientan juntos, tomados de la mano. Entre ellos está Nikki. Ella mira a York. Ya no es el autoproclamado dios y profeta que una vez conoció. Para ella, ahora solo parece un hombre mayor común y corriente, con el pelo canoso, el cuerpo débil y un uniforme naranja de prisión. Hacía 3 años que no lo veía. Y, en realidad, verlo fue muy liberador, porque sentí que ya no podía darme órdenes. Ya no podía obligarme a hacer nada. Esa fue la primera vez que recuperé mi poder. Nikki se mantuvo con la frente en alto, nerviosa pero con fuerza, caminó hacia el estrado para testificar contra el hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella. Un testigo nos llevaba al siguiente en términos de identificar víctimas, y al final, identificamos y entrevistamos al menos a 40 víctimas. Después de 3 semanas de testimonios, el 23 de enero de 2004, Dwight York fue declarado culpable de 11 de los 13 cargos y sentenciado a la pena máxima. Entre la larga lista de cargos estatales y federales en su contra, York se declara culpable de 74 cargos de abuso infantil, transporte interestatal de menores para actividades sexuales criminales, conspiración y extorsión. York actualmente cumple una condena federal de 135 años en confinamiento durante 23 horas al día. Ha agotado todas sus apelaciones y ahí es donde permanecerá. Se hizo justicia para estas víctimas. Lo que esa sentencia logra es asegurarles a estas personas que ahora pueden caminar con la frente en alto y perseguir sus sueños. Después de la condena de York, Nikki se muda al sur de Florida con una nueva oportunidad de vida. Allí, obtiene su certificado de educación secundaria y encuentra su pasión como artista para servir a la comunidad y empoderar a otros. En 2015, Nikki funda la organización ¿Cuál es tu elefante?, que usa al arte como medio para desafiar las normas sociales. Durante los últimos 20 años, Nikki ha influido positivamente en su comunidad. Dwight York se hacía llamar líder, pero fue Nikki quien realmente obtuvo el liderazgo. Nos engañó a todos. Nunca le importamos. Se aprovechó de nuestro trabajo, nuestro cuerpo, nuestra mente. Ahora que está en prisión, está viviendo como nos obligó a vivir mientras se aprovechaba de nosotros. Él no tendrá la última palabra en esto. Su fuerza para defenderse a sí misma y a los demás no ha pasado desapercibida. En 2004, después de testificar contra York,
recibió el premio al servicio conmemorativo Louis P. Peter, el más alto reconocimiento humanitario civil en los Estados Unidos. Con su determinación de transformar su dolor en propósito, Nikki trabaja con comunidades marginadas y las motiva a que expresen su verdad y compartan sus historias. Hoy ella es una verdadera líder y demuestra que incluso en los momentos más oscuros pueden surgir la sanación y el propósito.